Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo número 22 de este programa UCDM. Hoy hablaremos de la relación que hay entre nuestra función en este mundo y nuestra felicidad. Este es un tema fundamental de un curso de milagros, pero por lo mismo no es un tema fácil, ¿no? Porque apela en cierta forma a algo que a lo cual estamos muy aferrados, ¿no? Estamos muy aferrados a algo que nos impide ser felices. Por lo tanto, este tema va a la médula de esto y lo cual lo hace ser, en cierta forma, aparentemente difícil de aceptar. Sin embargo, es bueno ir permeándose a estas ideas, ir masticándolas, digiriéndolas, porque con el tiempo pueden traer un beneficio sin límites a nuestra paz interior y a nuestra felicidad. La lección 66 dice: mi función y mi felicidad son una. Ese es el tema de hoy, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra función? Porque si queremos alcanzar la felicidad de la que hablamos, y nuestra felicidad y nuestra función son una, entonces obviamente tenemos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuál es mi función? Y en la lección 61 dice: yo soy la luz del mundo, esa es mi única función, por eso es por lo que estoy aquí. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Recordemos que estamos aquí o creemos estar en este mundo porque nuestro ego quiso separarse de Dios, ¿cierto? Entonces nuestra función, nuestra aparente función en este mundo es estar separado de Dios y de los demás, ¿no? A eso vinimos, ese fue nuestro propósito por venir a este mundo, ¿ya? Y la lección 68 dice, la lección 65 y 68, ambas coinciden, dice: mi única función es la que Dios me dio. Mi única función es la que Dios me dio. O sea, nosotros podemos creer, ¿no? Podemos creer que nuestra función es estar separado, la individualidad, el ser independiente, el tener mis propias ideas, el ser totalmente independiente de los demás, de las demás ideas, ser un ser absolutamente autosuficiente, autovalente, que no depende de nadie ni de Dios, es la soberbia humana, ¿no? Esa parece ser nuestra función. Sin embargo, no es cosa de agregar esta función que Dios me dio a las otras funciones que yo creo tener, ¿no? Que es lo que tienden muchos a hacer, ¿no? Cuando descubren que su función es la que Dios les dio, entonces dices, la voy a agregar a la lista. Incluso la voy a poner en primer lugar, ¿no? Pero la voy a agregar a mi lista de funciones. Sin embargo, no es tan simple, ¿no? Porque dice, y leo: la salvación no podrá ser tu único propósito mientras sigas abrigando otros. Entonces no basta con agregar la función que Dios nos dio a las otras. Debemos desechar las demás. Debemos buscar la función que Dios nos dio y olvidarnos de las otras, ¿no? Aceptar la salvación como tu única función entraña necesariamente el reconocimiento de que la salvación es tu función y la renuncia a todas las demás metas que tú mismo has inventado. A esto me refería antes al decir que esto entraña algo bastante difícil. O sea, aceptar la función que Dios me dio no es tan difícil. Lo más difícil es renunciar a las otras funciones que yo me he inventado, ¿no? Pero más adelante agrega un curso de milagro: esta es la única manera en que puedes encontrar paz. Es la respuesta a la incesante búsqueda en la que has estado enfrascado desde los orígenes del tiempo.
Esa es la verdad que vamos a tener tarde o temprano que aceptar, ¿no? Que la única forma de lograr la paz y la felicidad absoluta es cumpliendo la función que Dios nos dio y renunciando a todas las falsas funciones que nosotros nos hemos asignado. Sé que esto no es fácil, sé que parece un desafío casi imposible, pero bueno, paciencia y vamos avanzando de a poco, ¿no? Por lo tanto, si seguimos en este camino, es importante recordar a menudo lo siguiente: mi única función es la que Dios me dio. No quiero ninguna otra, ni tengo ninguna otra. Este es un proceso, no es fácil, pero poco a poco tenemos que ir avanzando hacia allá. Volviendo a la lección 66, dice: mi función y mi felicidad son una. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. ¿No? Vamos ya dejando cada vez más claro que la función que Dios me dio tiene que ser la felicidad. Aquí lo que acabamos de leer tiene dos premisas, y la primera, y la más importante probablemente, es que Dios te da solo felicidad. Lamentablemente nos han enseñado en este mundo, y nosotros hemos querido aprender, ¿no?, que Dios castiga, que Dios te pide sacrificios, que Dios te pone pruebas, que Dios es vengativo, que Dios da ira, que Dios da castigo, en fin. Nos han enseñado y nosotros hemos querido aceptar todas estas ideas demenciales, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos un curso de milagros, ¿no?, que nos permite despertar de esta locura. Y un curso de milagros dice lo siguiente: el amor no puede dispensar maldad, y lo que no es felicidad es maldad. Dios no puede dar lo que no tiene, ni puede tener lo que Él no es. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado. Y esa es la definición que crees acerca de Él si no aceptas la primera premisa, ¿no? O sea, si no aceptas la primera premisa de que Dios da solo felicidad, entonces vas a albergar en tu mente la idea de que Dios es malvado, ¿no? Te puede costar mucho reconocer que eso es lo que crees de Dios, pero si revisas bien tus creencias, te vas a dar cuenta que eso es lo que crees de Dios. Si piensas que Dios, además de felicidad, te puede dar castigo, te puede dar dolor, te puede dar cualquier cosa que no sea felicidad, ¿no? Por lo tanto, si descartamos la idea de que Dios es malvado, que es la idea prevalente en este mundo, aunque no la reconozcamos, aunque sea subconsciente, pero la idea muy preponderante en la mente humana es de que Dios es muy cruel. Dios es duro, Dios es cruel, Dios es inmisericordia y Dios te hace sufrir, ¿no? Pero si descartamos esa idea de la maldad de Dios, solo queda una conclusión lógica: mi función y mi felicidad son una, porque Dios me dio las dos, ¿no? Si Dios solo puede dar lo bueno y Dios me dio mi función, ¿no?, entonces la función que Dios me dio tiene que llevarme a la felicidad, porque mi función y mi felicidad son una, porque Dios nos da ambas, ¿no? Bueno, y entonces volvemos a preguntarnos: ¿y cuál es mi función? Porque ya que la felicidad depende de cumplir nuestra función, debemos preguntarnos muchas veces cuál es nuestra función. Y la lección 99 dice: la salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo.
La salvación es mi única función y la salvación y el perdón son exactamente lo mismo. Entonces aquí llegamos a la conclusión de que mi función es perdonar y si cumplo mi función de perdonar voy a ser feliz, ¿no? Y la lección 98 dice: aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Entonces, ojalá repitamos con cierta frecuencia en nuestra vida: aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Y en la lección 151 dice: mi función aquí es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido, pues así me libero de ellos junto con él. Si cumplo mi función de perdonar al mundo, entonces me libero junto con el mundo. Ahora, ¿por qué dice acá mi función es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido? Esto es muy importante, no vamos a alargarnos demasiado en esto, pero solo recordar que todos los pecados que yo veo en el mundo de allá afuera son proyecciones de mi conciencia. Desde mi interior yo proyecto estos juicios de condena, de pecado, de maldad que yo he fabricado. Son juicios míos que yo proyecto hacia el exterior y los veo afuera. Por eso habla aquí de perdonar al mundo por los pecados que yo creo haber cometido o los errores que yo he cometido, ¿no? Y si logro perdonar al mundo de los errores que yo he cometido y que veo reflejados en el mundo de allá afuera, entonces me liberaré junto con el mundo. Bueno, la conclusión final es que si cumplo mi función, permitiré que la voluntad de Dios se manifieste absoluta y completamente en mi vida. ¿Y cuál es la función de Dios? La lección 1 dice: ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice la lección 101: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Bueno, ese es el concepto central del programa de hoy, ¿no? Que la voluntad de Dios para mí es solo felicidad y es perfecta felicidad. Y lo único que tengo que hacer para que la voluntad de Dios se manifieste en mi experiencia, porque la voluntad de Dios se hace sí o sí, no hay dudas al respecto. Este concepto de que existe un diablo, un antagonista capaz de poner en jaque la voluntad de Dios, o que nosotros mismos, buscando el camino de la oscuridad y de la maldad, podemos poner en jaque la voluntad de Dios, es solamente una idea absurda del ego humano, ¿no? La voluntad de Dios se cumple sí o sí, de eso no hay absolutamente ninguna duda y jamás la ha habido y jamás la habrá. Aquí lo único que está en juego es que nosotros experimentemos la voluntad de Dios, porque el mundo en el que estamos fue diseñado, creado, ¿no? y establecido para escapar de la voluntad de Dios, ¿no? Porque la voluntad de Dios es que todos seamos uno para siempre, en perpetuo amor, paz, dicha, unidad y felicidad. Esa es la voluntad de Dios. Y nosotros estamos en este mundo porque hemos querido ir en contra de la voluntad de Dios. Y por eso este mundo está lleno de dolor, de sufrimiento, de enfermedades, de pandemias y todas estas cosas que están pasando, ¿no? Porque estamos rechazando la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos para experimentar la voluntad de Dios, que es la dicha eterna? Bueno, cumplir la función que Dios nos dio. Nosotros hemos venido a este mundo creyendo que nuestra función es estar separados de Él y separados de nuestros hermanos, y la voluntad de Dios nos dice que debemos aceptar a nuestros hermanos y a Dios, y en general aceptar todo aquello que creamos que está separado de nosotros, ¿no? Todo aquello de lo cual creemos que queremos estar separados, ¿no? Por lo tanto, la función que Dios nos dio, que la dio a través del Espíritu Santo,
Nosotros creemos que nuestra función es estar separados y ser independientes. Y Dios envió al Espíritu Santo para que nos dé otra función que reemplace a la función del ego, ¿no? Y esa función es perdonar. Perdonar al mundo, perdonar al Hijo de Dios, ¿no? Si cumplimos esa función nueva que Dios nos da a cambio de la función que nosotros creemos tener de mantenernos separados, de mantenernos siempre en conflicto y siempre independientes y separados, digamos, y siempre en algún tipo de conflicto, entonces, al cumplir esa voluntad, esa nueva voluntad, que es el perdonar a todos, perdonar todo y a todos, para volver a esa unidad, entonces vamos a poder experimentar plenamente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es sola y exclusivamente la dicha eterna e infinita. Bueno, espero que este programa, aunque ha sido difícil en términos de conceptos y en términos de lo que hay que digamos, hacer con respecto a, digamos, a renunciar a la voluntad del ego para poder aceptar la voluntad verdadera de Dios, a pesar de ser difícil, creo que entrega pistas bastante valiosas e importantes para avanzar en este camino hacia la luz, hacia la fuente, hacia Dios, hacia la paz y la dicha eterna. Bueno, si es así, ojalá nos des tu like, ojalá compartas este video. Si no estás suscrito al canal UCDM en Chile, por favor suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo de UCDM. Gracias.